Hola, muy buenas tardes a todos. Dios les bendice. Es un gusto para mí estar en esta tarde con ustedes. Vamos a dar unos minutitos a que se reúna eh, pues más personas a ver esta transmisión. ¿Cómo ha estado? Pónganme ahí en sus comentarios cómo se siente en el día de hoy. Déjenme ahí un comentario y vamos a ir preparándonos para el cierre de este cuarto bloque que tenemos en nuestro estudio bíblico. Recuerde usted, si quiere recibir las láminas que estamos utilizando en este tiempo, en este momento, este, pues bueno, dese de alta en nuestro grupo de WhatsApp, póngase en contacto con nuestra hermana Laura Martínez. Ella es quien nos ayuda a distribuir este material. ¿De acuerdo? Entonces, estamos aquí esperando a que nos juntemos un poquito más antes de iniciar. ¿Cómo ha estado? Déjeme ahí su comentario, platíqueme cómo ha estado. Me gustaría mucho saber cómo se siente, cómo ha pasado estos últimos días de la cuarentena. Mientras tanto, pues voy saludando a mi hermano Orlando Márquez, que está viendo esto, mi querido hermano Alfonso, mi hermana Rebeca Calderón, Elaina Cruz, mi hermana Gabriela Ansúrez. Dios les bendice. Qué gusto que estén por aquí. Dani Ramírez. Eh, ok, es mi hermana Gladys desde el Facebook de su hija Dani. Ok, excelente. Bien, pues qué rápido se va el tiempo. Ya usted debe saber el orden de 27 libros de la Biblia, ¿no? ¿No le emociona eso? Es una bendición el poder hacer este viaje express en cada uno de los libros. Mi hermana Dolores Madrigal Rodríguez, muy bienvenida a este espacio donde queremos eh, abrir la Biblia y conocerla de manera general. Recuerda, este es un estudio para catecúmenos o un estudio inicial para conocer la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya estamos una parte importante del grupo. Quiero invitarle, por favor, a que me acompañe a orar en estos momentos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Tomamos para nosotros esa gran lección que recibimos a través de tu pueblo, que es que tu pueblo se perdió por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos a conocerte mejor, Señor, a poder volver realidad las cosas que enseñas en tu palabra, Señor Santísimo, y que tengamos una sed, Señor, permanente de leer tu palabra, Señor Santísimo. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Te agradecemos por esta oportunidad de estar juntos. Te rogamos por nuestros enfermos, Señor. Te rogamos por mi hermano Ricardo Soriano, Señor, por todos los enfermos, Señor, que tú te manifiestes, que manifiestes tu voluntad perfecta, Señor, en su cuerpo, en su salud. También por los hermanos que están batallando con el trabajo, los que están reiniciando, Señor, sus actividades. Fortalécelos, Señor, bendícelos, Padre, y hazles ver, Señor, tu misericordia que se renueva cada día. Oramos, pues, en nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar en este tiempo. Eh, Se vuelve muy interesante este tiempo de análisis. Vamos a estar hablando hoy. Mientras tanto, pues vuelvo a saludar. Pues está mi esposita Nel, Dolores Madrigal una vez más, Paula Castro Silva, mi hermano Roger, Alejandra, bienvenidos a este tiempo de abrir la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a iniciar con esta presentación. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de los dos últimos libros de los que consideramos los profetas mayores, es decir, Ezequiel y Daniel. Recuerda que siempre vamos a tener que comprender
el estudio de la Biblia desde su propio contexto cultural. Es decir, cuando nosotros decimos profetas, ellos entienden una cosa y nosotros entendemos otra. Por eso es muy necesario que comprendamos ciertos principios que tienen que ver con la profecía en el Antiguo Testamento. Primero, la adivinación no es igual que la profecía, es decir, hay elementos de decir o predecir el futuro, sí, pero no es el propósito central ni es una de las características central. No hay nada sobre la adivinación en esta práctica que queda registrada en el Antiguo Testamento. Los profetas reciben varios nombres. Tú tienes que echar mucho ojo cuando estés leyendo el Antiguo Testamento de ver a quién está hablando o cómo se está refiriendo a estos profetas. Hay muchas maneras, de hecho es interesante el libro de Ezequiel y Daniel, porque van a experimentar otro tipo de profecía, ¿de acuerdo? Pero podemos decir que son dos las formas más comunes, la palabra y la visión. Esto es la palabra hablada o la palabra escrita y las visiones. Entonces, tienes que reconocer esto, sin duda alguna. Yo creo que si has estado leyendo tu Biblia y ha coincidido con la lectura de estos libros, vas a ver esta cosa tan interesante. Y la cuarta más importante del profeta es que el profeta tiene una misión que cumplir con el pueblo, con todo el pueblo. Esto incluye a los reyes, en el caso de Eliseo, por ejemplo, de los líderes religiosos, en el caso de Ezequiel, que va a hablar muy fuerte a los líderes religiosos, pero también va a hablar al pueblo. Entonces, mucho cuidado al leer los libros, todos los libros proféticos o incluso la profecía que está en los libros históricos para identificar estas características del profetismo en Israel. ¿De acuerdo? Entonces, yo les he explicado que el gran reto que tenemos hoy como aprendiendo a manejar nuestra Biblia es en nuestra mente saber cómo se está dando el discurso bíblico, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ver en esta imagen, o si estás siguiendo el documento, estás viendo este acomodo cronológico en el cual se está llevando a cabo, se está integrando el canon de la Biblia como la conocemos nosotros. Recuerda, la manera en que nosotros acomodamos los libros de la Biblia no es igual al acomodo que tienen los judíos. Esto es algo que vamos a ver un bloque adelante de este. Bien, entonces la historia ya la conoces, hubo una monarquía, hubo 4 reyes en Israel, y el primero es Saúl y el último es Roboam. Y entonces, al llegar a este punto, el reino se divide, el reino del norte con 10 tribus. Esta fue una cariñosa y amorosa corrección de uno de mis mentores, bueno, de mis mentoras. Mi hermana Elaina me hacía una observación muy prudente, muy amorosa de corregir este dato. Yo había notado en algunas de las láminas equivocadamente que eran 11 tribus en el norte y bueno, pues fue un error mío, me lo hicieron ver y yo humildemente le pido disculpas y le agradezco mucho a mi hermana que me hizo ver esta corrección que hay que hacer. Siempre es importante, hermanos, particularmente y con seriedad en la lectura de la palabra de Dios, escuchar a nuestros mentores, escuchar a nuestros maestros, porque justamente el desoír la voz de los ancianos, el no escuchar el consejo que ellos dan, fue lo que ocasionó todo este desbarajuste. ¿Te acuerdas? Allá Roboam no hace caso a los ancianos y prefiere escuchar a sus amigos y entonces todo esto resulta en un desastre. Pero bueno, entonces 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, es el reino dividido. Ya hay la presencia de importantes profetas que no tienen un libro, pero tienen una labor importantísima en la denuncia, particularmente de los poderosos, particularmente de los líderes de Israel, tanto políticos como religiosos. Va a estar Elías, va a estar Eliseo, y
Bueno, ya vimos ahí tres periodos que están confluyendo en este momento: el reino dividido, luego un tiempo que Judá queda sola, y entonces vendrá el exilio. Ahora, la semana pasada estudiamos el libro de Jeremías y Lamentaciones, que se da justamente en el borde donde Judá queda sola y, y la línea del exilio. Bien, pues los dos últimos profetas en el canon o en el orden en el que estudiamos la Biblia se dan más o menos en el mismo tiempo. Mira, voy a hablar de Ezequiel. Aquí te pongo una nota. Cronológicamente, Ezequiel está siendo contemporáneo o está ejerciendo la profecía prácticamente al mismo tiempo que Jeremías. Jeremías y Ezequiel son contemporáneos, van paralelos, solamente que el ministerio de Ezequiel se da geográficamente en Babilonia, se da en el exilio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos profetas, uno que desde Babilonia está siendo usado por Dios para, eh, para hablar a Judá, para hablar a Israel o a Judá sola, ¿verdad? Y va a hablar varias veces de que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, de manera paralela, desde Babilonia, ¿verdad? Ezequiel transmite este mensaje que Dios recibe, que recibe de Dios. Así abre el libro de Ezequiel en un país distante, en una cultura distinta. Ezequiel ya lleva varios años en Babilonia antes de recibir el primer mensaje de Dios. Y Jeremías, por otro lado, está en la ciudad. Él no va a terminar, él no va a terminar en la ciudad, él va a acabar en Egipto, pero ambos están siendo llevados en la dispersión. En el caso, entonces, para resumir el asunto de Ezequiel, Ezequiel cronológicamente es contemporáneo de Jeremías, pero su labor la realiza en el extranjero, la realiza desde Babilonia, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante para que tú entiendas y para que tú veas todos los detalles que surgen de esta distribución de los profetas. Por otra parte, Daniel es un libro complejo por varias razones que podríamos tratar en un estudio general de Daniel, pero Daniel tiene una línea del tiempo muy larga. La ves aquí, inicia donde se acaba el reino del norte y se va a prolongar durante muchos años, incluso después de la caída de Babilonia. Daniel va a seguir escribiendo. Esto es algo muy interesante para fechar el libro de Daniel. Ahí nosotros tenemos que estar muy al pendiente de cómo se van sucediendo los reinos, los imperios que Dios utiliza en su soberanía para disciplinar a su pueblo Israel. ¿De acuerdo? Entonces, Daniel, Jeremías y Ezequiel compartieron de alguna manera un tiempo muy intenso entre los últimos años o en el periodo en el que Judá queda sola y el exilio. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es algo muy interesante, hermanos, porque es el autor cinematográfico. Cuando usted lee estos enormes relatos de Ezequiel, va a encontrar elementos visuales, visiones muy ricas. Este cuadro que tú estás viendo de Rafael, el famoso pintor, él va a retratar o va a hacer unas imágenes tan vivas que de verdad uno disfruta muchísimo a pesar de lo terrible de las noticias en la parte espiritual. Si tú eres un amante de la lectura, verás que es muy hermoso el leer este libro de Ezequiel, particularmente en una versión tan bella como la Reina Valera 60. Entonces, Ezequiel es un profeta muy intenso, es un profeta prácticamente poético, ¿verdad? Pero
que habla de manera muy intensa. Bien, el autor de este estudio dice que el propósito de Ezequiel es anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir la salvación final para el pueblo de Dios. Bueno, yo agregaría otro, tanto para Ezequiel como para Daniel. Ese sería la soberanía de Dios. Dios es el soberano ante las naciones. Él se va a referir a Nabucodonosor y al imperio babilónico y al resto de los otros imperios que van a conquistar o van a tener influencia sobre Israel como sus siervos. Una cosa que se repite constantemente en el libro de Ezequiel es: entonces sabrán que yo soy Jehová. Para hablar de la decisión que él tiene el control de todas las circunstancias, él constantemente va a repetir este dicho en todas las profecías: y sabrán que yo soy Dios, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Verdad? Entonces, este propósito que tiene Ezequiel es de hablar sobre la soberanía. Evidentemente, el autor es Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote sadoquita. Sadoquita porque viene de Sadoc, el famoso, de esa rama del sacerdocio que tiene sus propias implicaciones teológicas, históricas y sociales sobre la vida de Ezequiel. ¿De acuerdo? Aquí es donde está lo interesante. La fecha, pues bueno, esto está más o menos dibujado entre el 597 y el 571 antes de Cristo. Nosotros vamos a ver este marco histórico en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a estar ubicados en Babilonia. ¿De acuerdo? Bien, versículo clave. Este versículo es el favorito de muchos, yo sé. Yo sé que disfrutan mucho de leer este versículo que considera este autor como clave, que dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un pasaje precioso que puedes encontrar en Ezequiel. Está entre mis favoritos este grupo de versículos que hablan de ese cambio radical que va a haber en el interior de los que están siendo alcanzados o tocados por este Dios que es soberano, por este Dios que tiene todo bajo su control, las naciones, los imperios, la historia. Él es el soberano de esta historia. Entonces, el versículo clave pues es bellísimo. Personajes claves, pues evidentemente los líderes de Judá. Uno se paraliza, ¿verdad?, de leer las cosas tan terribles que hacían los líderes religiosos, los reyes, los ricos, los poderosos en contra del pueblo. La opresión, los pecados, es verdaderamente impactante. La segunda es la esposa de Ezequiel. Ella muere y el Señor le prohíbe el hacer duelo por ella. Y Dios mismo dice que la esposa de Ezequiel es una representación del templo de Jerusalén. Tú sabes que con la caída de Jerusalén se destruye el templo, lo saquean y no hay una referencia histórica que nosotros como mexicanos podamos tener de la destrucción de algo parecido al templo como lo relata
Ezequiel, y evidentemente en estos dos libros, tanto en Ezequiel como en Daniel, Nabucodonosor va a ser uno de los protagonistas centrales, va a ser el gran, el que mueve todas las piezas de la política, de la economía, incluso de la religión, particularmente en Daniel. Y bueno, pues tenemos nuestro bosquejo, recuerda, mensajes de condenación, del capítulo 1 al capítulo 24, llamamiento de Ezequiel, visiones de pecado y de castigo, y que el castigo es cierto. Esta es la primera parte del libro. El segundo, del capítulo 25 al 33, un mensaje contra las naciones extranjeras. Y por último, un mensaje de esperanza. Recuerda, toda la profecía en Israel va acompañada la destrucción con la restauración. De hecho, es algo muy interesante porque Ezequiel habla de tercios. Voy a destruir a un tercio con la guerra, voy a destruir a un tercio con el hambre, y va a ser siempre en tres. Entonces siempre va a haber un remanente chiquitito, ¿verdad? Que va a sobrevivir a esta persecución y a este castigo que Dios está llevando a cabo con su pueblo. Entonces siempre va a hablar de restauración. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos nuestra hojita donde nos habla de qué año. Recuerda, del lado izquierdo, del superior izquierdo, está la fecha más o menos en la que fue escrito este libro, entre el 597 y el 571. Tiene 48 versículos de la esquina superior derecha. Al centro el nombre Ezequiel y la escritura hebrea y su significado, que quiere decir Dios fortalece. Recuerda, lo que utilizamos como traducción es un poquito el tema de lo académico, ¿no? Estos son los nombres donde más se coincide académicamente, ¿sí? Bien, pues ahí echen un ojito. Y bueno, entramos a este tremendo libro, hermano, uno de los libros para mí más desafiantes en cuanto a su construcción, porque hay mucho, mucho que decir de Daniel, y ojalá y un día podamos hacer un estudio únicamente de este libro. ¿De acuerdo? Bien, el propósito, dar un registro histórico de los judíos fieles que vivieron en el cautiverio y mostrar cómo Dios tiene el control de los cielos y la tierra y regula las fuerzas de la naturaleza, el destino de las naciones y las circunstancias de su pueblo. Esto podría ser de alguna manera la segunda cosa que yo decía sobre el libro de Ezequiel. Es la soberanía de Dios. Dios es soberano en la naturaleza, en la historia, en el devenir de la humanidad. Dios es soberano. Él tiene el control de todas las circunstancias. Él no ha perdido el control de nada de lo que está pasando hoy, incluso en estos tiempos tan difíciles de la pandemia. Él no ha perdido la soberanía, Él no ha perdido el control, Él sigue siendo Dios. Así que mi hermano, vivamos con esa confianza. Evidentemente el autor es Daniel, ¿verdad? Hay muchas cosas que decir sobre la autoría. Daniel tiene una característica única, o que comparte con muy pocos libros, que está escrito en 3 idiomas distintos. Entonces, el autor de Daniel, pues se toma el trabajo de escribir en varios idiomas por alguna razón. Ya lo platicaremos en una próxima lección, pero bueno, el autor tradicionalmente se toma a Daniel. Aquí es donde está lo interesante, mi hermano, ¿verdad? El marco histórico lo puedes leer en segundo libro de Reyes, en primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Él es llevado, ¿verdad? Recuerda, él inicia en el 605, ¿verdad? Él inicia relato, ¿verdad? El 605 es la caída del reino del norte, ¿sí? Ese reino que desaparece, de ahí es llevado Daniel a Babilonia, y en el 586
se da la caída de Jerusalén. Esto es para que te des cuenta de cómo está construido esto. Entonces, 605 es llevado en el cautiverio, 586 cae Jerusalén, se va a el exilio babilónico y va a caer Babilonia eh, en el 539 antes de Cristo. Y el 538 es el primer regreso de los cautivos. ¿Te acuerdas que lo hablábamos allá en los libros históricos, que había 3 regresos del cautiverio babilónico o del cautiverio que sufrió el pueblo de Dios? Bueno, pues este primer regreso fue en el 538. A ver si te acuerdas de memoria, ¿quién organizó el primer regreso? A ver, déjame ahí tu comentario. ¿Quién fue el que guió el primer regreso de los cautivos? A ver, voy a estar leyendo por acá y voy a estar atento a lo que escribas, ¿de acuerdo? ¿Quién fue el que organizó el primer perdón, el primer retorno de los cautivos? Ahí escríbelo. Y bueno, la fecha del final de Daniel, del ministerio de Daniel, se calcula en el 536 y que en el 533 fue escrito este libro de Daniel. Muy interesante, hermano, de verdad. Hay mucho que abundar sobre el libro de Daniel, pero bueno, para mantenerlo ahorita así sencillito y tenerlos con curiosidad, pues lo vamos a dejar así. Versículo clave, hermano, muchos ocupamos ¿verdad? Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermosísimo versículo que elige este autor para hablar del versículo clave de Daniel. Hay otros versículos donde se menciona en el mismo libro de Daniel, donde menciona que Él es el que pone y Él es el que quita a los reyes. Él es el soberano. Él es el auténtico Dios de dioses. Nada se le compara a Jehová Shabaoth, el Dios de los ejércitos. ¿De acuerdo? Lugares clave, los que ya son biblistas, los que ya traen años, kilometraje, pues ya se saben esto, ¿verdad? El palacio de Nabucodonosor, el horno de fuego, el comedor de Belsasar y el foso de los leones. 4 momentos cumbres en el ministerio de Daniel y a partir lo vamos a ver enseguida, vamos a ver el bosquejo. Si te fijas, esto es otra cosa muy interesante. Solo la primera parte del libro es biográfica. Del capítulo 1 al capítulo 6 es biográfico. Ahí está contada la vida de este hombre, Daniel, y a partir del capítulo 7 y hasta el final de este libro están documentadas las visiones de Daniel. Hoy todo un tema vigente, mucha gente que quiere tomar esta lectura como algo de vaticinio, ¿verdad? Quieren encontrar en el libro de Daniel las señales que se están cumpliendo, ¿verdad? Las famosas semanas de Daniel y su enigma y su misterio o las explicaciones que se quieren construir a raíz de lo que escribió Daniel. Bien, son visiones, hermanos, son aproximaciones teológicamente justificadas desde el propio entendimiento de muchos autores. Sin embargo, lo que nosotros podemos decir es que este libro se divide en 2 partes, una parte biográfica y una parte sobre las visiones. Muy interesante. Y bueno, dice el libro de Daniel, se escribió entre el año 605 y el año 535. Era un anciano, Daniel, cuando está terminando su ministerio de acuerdo a esta cuenta. Solamente 12 capítulos, hay otra cuenta de otra manera, ya lo platicaremos algún día. Y Daniel significa, de acuerdo a los académicos, recuerde, Dios es mi juez, aunque otros lo traducen como justicia de Dios.
Ahí es muy interesante porque cuando tú lees estas páginas de nombres para tu bebé, vas a encontrar varias significados bastante distintos a lo que hemos explicado aquí. Como yo te digo, yo le doy una interpretación más académica a la traducción de los nombres. Así que si estás buscándole nombre a Daniel, pues bueno, esto es lo que significa según los académicos. Un saludo también a Dani, que anda malito. Dios te bendice, mi hermano, que te mejores, que te pongas bien de esa enfermedad. Y también, pues Viri y Ale también, esto es local, contenido local, también ya van a tener a su bebé. Pero bueno, Daniel significa Dios es mi juez, ¿de acuerdo? Entonces, pues felicidades, muchas felicidades. Date un fuerte aplauso, date un abrazo, cómete un dulce, échate porras. Yo te felicito porque has concluido otro, otro bloque, hermano. No es sencillo, ya nos echamos 4 bloques muy complicados. Este quinto bloque fue todo un desafío, así que yo deseo que el Señor siga hablando a tu corazón y que no desmayes, que continúes presentándote a esos estudios porque son de bendición. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que felicidades. No sé cómo tú te recompenses cuando llegas a hacer algún logro, aunque sea chiquito, celébralo, vale la pena hoy estar contentos porque has concluido este cuarto bloque. Viene la época también del sufrimiento porque lo acompaña un examen, ¿verdad? Pero es un gozo para mí el que hayamos concluido ya este cuarto bloque. ¿Qué tenemos delante, mi hermano? Lo que tenemos delante es el bloque número 5, los profetas menores. 12 hombres que van a hablar al pueblo desde el reino dividido hasta el regreso a Jerusalén. Una cosa verdaderamente preciosa, hermanos, si usted ha aprendido a disfrutar la, la lectura de la Biblia y la lectura de los profetas menores siempre trae bendición, hermano. Así que no se pierda la próxima semana la primera lección de este bloque 5 de los profetas menores. Mi querido hermano, pues hemos llegado al final de este estudio, así que pues déjame ahí tu comentario, espero ahí leer tus impresiones respecto a este material, felicítense unos a otros, échense porras y bueno, mis hermanos, pues si Dios nos permite, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? El Señor les bendice y que Dios les bendiga. Hasta luego.